Buenas, ¿qué tal tanto tiempo? Estamos nuevamente con Introducción a la Química Digital. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los hidrocarburos, sobre las moléculas que corresponden a la familia de la química del carbono. En principio vamos a hablar de hidrocarburos. Los hidrocarburos que se producen en la naturaleza y provienen del petróleo en gran parte y del gas natural, eh, van a estar formados exclusivamente por carbono y por hidrógeno, de forma exclusiva por carbono y por hidrógeno. Y tenemos dos tipos de hidrocarburos: hidrocarburos de cadena abierta y los hidrocarburos de cadena cerrada. Estos últimos se van a reconocer porque se les va a anteponer la palabra ciclo al principio. Bien, los de cadena abierta también se los llama de cadena abierta o alifáticos. O alifáticos. Muy bien. Para poder realizar fórmulas en química orgánica, tenemos que recordar, bueno, me está sonando la tablet, como escucharon por ahí el sonidito, eh, tenemos que recordar que el carbono es tetravalente. Esto ocurría, y dale que los celulares siguen sonando, mi casa es un loquero de sonidos. Eh, Tenemos que ir recordando que el carbono, al tener número atómico 6, su configuración electrónica permite observar que en el último nivel de energía tenemos un total de 4 electrones. Acá en la configuración electrónica externa me dice que tengo 4 electrones. Por lo tanto, el carbono va a ser tetravalente. Va a ser tetravalente. Con lo cual, el carbono precisa realizar 4 enlaces para completar su octeto y así asimilarse a su gas noble más próximo, que va a ser en ese caso el neón. Eh, una propiedad muy importante del carbono es que puede unirse consigo mismo formando largas cadenas, cosa que ningún otro elemento químico hace. Tal vez lo hagan otros de la familia, justamente de la familia del carbono, como el silicio, pero no de manera tan extensiva como lo hace el carbono. Eh, y lo llamativo de esto es que con la simplicidad de dos átomos, como son el carbono y como el hidrógeno, podemos hacer millones de moléculas. Muy bien. Para nombrar, para nombrar compuestos orgánicos, tenemos que tener en cuenta una serie de reglas, la cual yo obviamente lo dije en la carpeta esto y está incluido, y tenemos que basarnos en lo que son los prefijos y en los sufijos. Muy bien. Los prefijos en química orgánica me van a indicar, entre otras cosas, número de átomos de carbono. Número de átomos de carbono. Y los sufijos me van a indicar el tipo de compuesto. Tipo de compuesto. Bien. Por lo cual, yo voy a basarme en prefijos griegos de cantidad. Voy a poner los primeros 10. Ustedes en la carpeta quizás tengan algunos más. Para un carbono usamos el prefijo met. Para 2 carbonos el prefijo et. Para 3 carbonos el prefijo prop. Para 4 carbonos el prefijo but. Para 5 el prefijo pent. Sigo la lista hasta 10. 6 carbonos, 7 carbonos, 8, 9 y 10. Ex, hept, oct, non y dec.
Estos serían los más frecuentes, ¿sí? Tipo de compuesto. Si el enlace entre carbono y carbono es simple, la terminación va a ser alcano. Ano, perdón. Ano porque justamente estos compuestos se denominan alcanos. Estamos hablando de alcanos. Si entre carbono y carbono tenemos un doble enlace, vamos a tener alquenos. La terminación va a ser eno. Alquenos. Y si entre carbono y carbono tenemos enlace covalente triple, vamos a tener alquinos. Terminación ino. Muy bien. Estos serían datos permitidos para el examen, ¿sí? Para tener en cuenta y poder observar estos datos y poder nombrar cualquier molécula. Vamos a arrancar con el primer compuesto de la familia. Vamos a ver los alcanos, ahora rápidamente. Y vamos a hacer la molécula de metano, o sea, el que tiene un solo carbono. Metano, un carbono. Voy a dibujar el átomo de carbono con sus 4 electrones de valencia. Y para que sea un hidrocarburo tenemos que unirnos a hidrógeno. Muy bien. Por lo tanto, el átomo de hidrógeno va a aportar un electrón y va a haber unión covalente simple entre el hidrógeno y el carbono. Lo mismo ocurre con un segundo carbono. Para que el oxígeno llegue a 6, con otro más va a llegar a 7, y con otro más el carbono completa 8 electrones. Esta sería la justificación por la fórmula de Lewis, ¿sí? Esto sería fórmula de Lewis del hidrocarburo. Si yo hago la fórmula desarrollada, indicando todo con rayitas para indicar pares de electrones compartidos, fórmula desarrollada, voy a hacer el carbono con 4 palitos. Muy bien. La fórmula molecular es indicar la totalidad de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno que tenemos en la molécula. Y tenemos carbono, hidrógeno 4. ¿Sí? La forma que adopta esta molécula en el espacio se denomina forma geométrica tetraédrica. Forma un tetraedro. Bien. Geometría. Tetraédrica. La molécula es no polar, por lo que va a ser inmiscible con el agua, ya que el agua es polar. Lo polar con lo no polar no se mezclan. Y el metano justamente es un gas del pantano, que son esas burbujas típicas que se observan sobre la superficie de un pantano, producto de la descomposición de vegetales que se encuentran en el fondo, y esas burbujas escapan porque son inmiscibles, o sea, no se mezclan con el agua. Muy bien. Si pasamos a un hidrocarburo un poquito más complejo, como por ejemplo el etano, ya analizando su estructura de Lewis, podemos notar que acá empieza la esencia del hidrocarburo. A ver, 2 átomos de carbono se van a unir entre sí, en principio, y luego voy a tener que completar los enlaces con hidrógenos. Obviamente que cada hidrógeno va a aportar un electrón para que ese carbono complete el octeto. Fíjense que este enlace entre carbono y carbono es un par de electrones compartidos. Este carbono tenía 4 electrones originales, más uno que comparte, 5. 6 con este, 7 con este y 8 con este. A este le sucede lo mismo.
6, 7 electrones y 8 electrones. Esto sería para el etano. Etano serían 2 carbonos. La fórmula desarrollada, ahí tenemos, hacemos completos los enlaces, ponemos los átomos de hidrógeno, muy bien, y la fórmula molecular son 2 carbonos con 4 hidrógenos. Muy bien, ahora vamos a observar que tenemos otras formas de escribir esto, y ahora voy a introducir la fórmula semi-desarrollada. Semi-desarrollada. Donde no voy a escribir los enlaces, simplemente escribo una sucesión de grupos atómicos y la molécula quedaría de esa manera, ¿sí? Anotando la totalidad de átomos de hidrógeno, y entre carbono y carbono no pongo ningún enlace. Perfecto. También podemos nombrar la fórmula de esqueleto. La fórmula de esqueleto es simplemente, es la más sencilla de todas, es escribir un carbono y 2 carbonos mediante un enlace, una rayita. Queda un palito, ¿sí? Simplemente un palito, y así de simple sería la fórmula de esqueleto. Analizando el propano, el siguiente de la lista. Un momentito que acá hubo un error, no conté bien acá. Acá serían 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? Si ya lo notaron, genial. Acá eran 6 átomos de hidrógeno, lo conté mal. Seguimos. Vamos a el siguiente de la serie, que va a ser el propano. Muy bien, el propano tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, vamos a hacer las uniones. Carbono, carbono, carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora tenemos un enlace entre carbono y carbono, un enlace entre carbono y carbono, perfecto. Con lo cual voy a tener que completar con hidrógenos para cada uno de ellos, y así cada uno complete el octeto. Voy a poner un hidrógeno, otro hidrógeno más, 2 para el segundo carbono y 3 para los carbonos de los extremos. Con lo cual, la fórmula desarrollada de este propano me queda de esta manera. Fíjense, ustedes ya pueden ir adelantándose y predecir qué va a pasar. Me queda muy simple la fórmula desarrollada del propano. Ahora bien, la fórmula molecular son 3 carbonos y 8 hidrógenos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La fórmula semi-desarrollada, ponemos los enlaces entre carbono y carbono, pero anotamos con subíndices la totalidad de los hidrógenos. Y la fórmula condensada es similar a la semi, nada más que sin los enlaces. Y la fórmula de esqueleto sería 1, 2 y 3. Muy sencillo, es la más sencilla de todas. Ahora, fíjense que si voy a hacer el último ejemplo para cerrar el video, fíjense que el siguiente de la familia, el butano, va a presentar 4 carbonos. Por cierto, los primeros 4 son gases a temperatura ambiente, ¿sí? Provienen del gas natural. El metano, por ejemplo, es el que está en la corriente de gas de las casas.
El propano, por ejemplo, se encuentra en las garrafas. El butano también. Vamos a hacer 4 carbonos. Voy a obviar acá la fórmula de Lewis. Y acá obviamente, como este tiene 4 electrones, con este enlace llega a 5, completo 6, 7 y completo 8. 5, 6, 7 y 8. 4, 5, 6, 7 y 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Esa sería la fórmula desarrollada. La semidesarrollada, lo anotamos así. Ojo que también podemos anotar esto, como se repiten estos dos grupos, lo podemos anotar de esta manera. Miren, CH2 se repite 2 veces. La fórmula condensada es similar sin los enlaces. La fórmula de esqueleto, 1, 2, 3 y 4. Fíjense la forma de zigzag, característica de la forma espacial de las moléculas orgánicas. Y la fórmula molecular, carbono 4, hidrógeno 10. Si ustedes miran bien, vamos a tener que la fórmula del metano me daba carbono, hidrógeno 4. Luego etano, carbono 2, hidrógeno 6. Propano, carbono 3, hidrógeno 8. Butano, carbono 4, hidrógeno 10. ¿Cuál es la relación? Y por cada átomo de carbono tenemos el doble de hidrógeno por 2. O sea que siempre que yo tenga un número n de átomos de carbono, voy a tener en hidrógenos el doble más 2. El doble más 2. Esa sería la fórmula general de los hidrocarburos con un enlace simple, los alcanos. Muy bien. En el próximo video vamos a hablar de cadenas ramificadas, de ciclos, y haremos una breve introducción a alquenos y alquinos. Hasta luego.